tardes. Bueno, es un gusto poder volvernos a encontrar en este nuevo encuentro sobre la representación del cuerpo de la mujer en el arte argentino hasta la década de 1960. Escuchábamos recién a un artista que nos ha visitado en varias ocasiones en el bodegón. Extrañamos un poco los tiempos de encuentro que ahí se daban, que es Damne Usorach. Excelente música, muy buena y excelente persona también. Para iniciar, como todas los encuentros, paso una pequeña serie de anuncios y de avisos de horarios y de cuestiones a considerar. En primer lugar, este viernes estamos muy contentos de una nueva actividad que proponemos, que va a ser una clase virtual de yoga, que va a ser grabada. Bueno, ha sido nuestra primera experiencia y tiene algunas dificultades en la compaginación, pero bueno, en las próximas vamos a estar más prácticos y seguramente nos va a salir mucho mejor, así que agradecemos muchísimo a Nadia que está trabajando en esto y que le está poniendo muchísima onda. Ella ya vino pasando actividades y fotos y bueno, ahora hemos desarrollado una actividad más larga para que ustedes puedan disfrutar y para hacer en su casa. En estos tiempos viene siempre un poco de yoga, sirve tanto. Seguimos con el taller de cocina este sábado con una nueva propuesta que creo que va a estar muy interesante. También vamos a habilitar las consultas al material bibliográfico de la Biblioteca del Espacio. Todos aquellos que quieran consultar a través de las redes nos pueden solicitar el material y bueno, coordinamos la forma de entrega. Seguimos con la entrega de tapabocas, seguimos con la entrega del alcohol en gel y estamos organizando una venta de panes saborizados que les vamos a pedir que por favor colaboren porque necesitamos juntar fondos para que el espacio siga funcionando, los gastos siguen corriendo y ustedes se imaginarán que se hace bastante complejo mantener todas las actividades que estamos intentando hacerles llegar a ustedes. Recuerden la dinámica de la charla. Yo ahora expongo algunas cuestiones que me parece que son relevantes con algunos autores que he seleccionado y que como toda selección siempre es arbitraria. Si ustedes tienen dudas, comentarios, aportes, ganas de comentar algo, lo hacen a través del Facebook. Franco después nos lee las consultas y vemos qué podemos hacer. Y si no, después durante la semana también. Recuerden que esto después lo pueden volver a ver en el Facebook, o sea que si les queda una duda, lo que sea, queda colgado en la página. Así que bueno, este sería el penúltimo de los encuentros de este tema. Y vamos a centrarnos, recuerden que yo cuando les hablaba de pensar las representaciones del cuerpo de la mujer, y en realidad la mayoría de las representaciones del arte, les decía que tenemos que pensar que los tiempos no son lineales y estancos, es decir, de acá a acá hay tal movimiento, de acá a acá este otro movimiento, esta otra representación, así como una serie sucesiva. A veces hay toda una historiografía del arte que nos ha llevado a pensar que las cuestiones se dan así, como muy cerraditas, muy claras y muy delimitadas. En realidad, nada más lejano a eso. El arte es una construcción que se da con múltiples tiempos y con múltiples características. Tal es así que hoy nos vamos a centrar en esta idea de las nuevas miradas y la búsqueda del ser nacional. El encuentro anterior, yo había hablado de esta búsqueda del ser nacional a través de una referencia para situar a Bernaldo Quirós. Pero cuando yo les mostraba el desnudo de Bernaldo Quirós, les decía, bueno, en uno en particular que había una situación y media compleja, que es el que analizamos, pero que los otros desnudos se caracterizaban por ser sumamente académicos. Es decir, Bernaldo Quirós, que entraría en las nuevas miradas y la búsqueda del ser nacional cuando pinta sus paisajes, sus retratos costumbristas del gaucho, de Entre Ríos y todo esto que él pinta, no entra en este tipo de representación cuando pinta los desnudos de mujer. Por eso digo, nunca es lineal y nunca es cerrado.
yo vuelvo al tema, por ahí es medio reiterado, pero son los ejes que me parece que son fundamentales para entender la historia del arte. Nosotros habíamos empezado con un desarrollo de la Argentina moderna. Y en ese desarrollo de la Argentina moderna habíamos visto que físicamente, a través de la aniquilación o la marginación, y simbólicamente a través de la invisibilización, se había dejado de lado, circunscripto, sacado de pantalla a los indios, a los mestizos y a los negros. Esta realidad, después vemos que hay un cambio político, hay como una nueva situación, y entonces vamos a estos indios, mestizos y negros que habíamos invisibilizado hasta acá y los colocamos como los orígenes fundantes y como el modelo a seguir de nuestro país. Entonces todo eso genera unas vueltas que son a veces complejas cuando nos ponemos a pensar cómo representar a la mujer. Porque si ustedes recuerdan, durante todo el siglo XIX, sobre todo finales, que es cuando nosotros en nuestro país comienza a existir los cuadros de desnudo, pero desde antes en Europa, y hasta bastante avanzado el siglo XX, vamos a tener una representación del cuerpo de la mujer como una mujer blanca, armoniosa, idealizada, que es la mujer que se puede ver, la mujer para mostrar. Tal es así que las graves críticas que sufre Pueyrredón por los cuadros sus cuadros obscenos, como los llamaban, era que él pintaba a la mulata o a la criada. Es decir, en realidad el problema, a lo mejor si en lugar de ser estas mujeres esta mujer hubiese sido una mujer mucho más blanca, mucho más estilizada, nadie se hubiese asustado ni por la siesta ni por el baño. Lo mismo había sucedido cuando Sivori pinta a la criada. Todos manifiestan que Sivori es un gran pintor, que pinta muy bien, que tiene una gran factura, pero que el tema elegido era algo que no se mostraba. Entonces nos vamos a encontrar con esta situación en la mujer convertida en objeto, pero con dos situaciones o dos niveles muy distintos. La mujer blanca es un objeto que se muestra, que se puede mostrar. Es casi como un símbolo de estatus. Es la esposa que se puede mostrar y es la amante que se puede mostrar como símbolo de estatus. Por otro lado, tenemos la mujer, la mestiza, la india, la mulata, que no se muestra. Sí se usa, porque la cantidad de mestizos y de hijos ilegítimos que vamos a tener en nuestra historia, si vamos de San Martín a Perón, todos los que ustedes quieran nombrar en el medio, marcan un claro uso de la mujer. Un uso de esa mujer que fue convertida en objeto. En esa mujer que muchas veces era sirvienta, criada primero, sirvienta después. Y la que ni siquiera amante, porque amante hasta hace una referencia a una situación de amor, es la que sacia los apetitos del hombre, del patrón. Hacia el centenario, entonces, ese deseo de ser Europa que teníamos sigue siendo un deseo de ser Europa. Nosotros seguimos queriendo ser Europa, pero no la misma Europa, que es la Europa que vino con la inmigración. O sea, nosotros queremos ser Inglaterra y Francia, y de pronto los inmigrantes que han venido acá, alemanes, suizos, italianos, polacos, españoles, no representan esa Europa que a los fundadores de la nación argentina les interesaba. Y entonces se ven como superados por esta heterogeneidad que los cuestiona y que cuestiona sus núcleos de poder, y entonces se trata de neutralizar esta amenaza que implica esta heterogeneidad inmigrante a través de una serie de medidas coercitivas, como la ley de residencia, o culturales, simbólicas, como va a ser empezar a buscar lo que es el ser nacional. Y ese ser nacional se va a empezar a buscar desde distintos lugares, y yo les hablaba la charla pasada, cuando hablábamos de Quirós, yo les decía que una fuerte tendencia nativista, nacionalista, de la cual Ricardo Rojas va a ser el desarrollador teórico de toda esa corriente, que va a ver en el indio
como las bases que mezclados, en el caso de Rojas, él va a hablar de una integración. Hablar directamente del indígena o del criollo y van a decir que el inmigrante es como un invasor. Pero en el caso de Rojas es interesante porque él habla de una integración de esas raíces precolombinas con los aportes de la nueva cultura. Entonces nos encontramos con que, ¿qué propone Rojas? Propone que desde la educación, desde el arte, se constituya una nueva estética nacional, un nuevo conocimiento de la nacional. Y por eso se va a desarrollar muchísimo en esta etapa la arqueología, la búsqueda de, por ejemplo, sobre todo el noroeste, de nuestras raíces arqueológicas. Va a comenzarse a estudiar arte precolombino en las escuelas de arte. Va a tener un amplio desarrollo este tipo de actividades. Y en la pintura vamos a tener entonces los gauchos de Quirós, los paisajes de Córdoba de Fader, y vamos a tener a Guido, que es el artista que hoy vamos a trabajar un poquitito con todo un desarrollo bastante interesante a través de lo que son el tema de la chola desnuda, que es un cuadro que ganó el Salón en el año 1923, si mal no recuerdo, 1924, y toda una serie de murales que él realiza, de los cuales ahora vamos a ir charlando un poquitito. Decíamos, estos cambios son cambios socioculturales que atraviesan a toda la sociedad. Hay otros cambios culturales que se dan en este periodo que también atraviesan a la sociedad y producen fuertes resquebrajamientos, como son las luchas reivindicatorias de los derechos de las mujeres. También en la charla anterior yo había estado adelantando que hay que tener cuidado cuando nos planteamos qué tipo de lucha realiza la mujer en los distintos grupos sociales, porque no es lo mismo. O sea, hablar de la mujer de fines del siglo XIX y principios del siglo XX como una unidad, en realidad no nos permite ver la profunda variedad de situaciones y de luchas y de planteos que se realizan. Entonces tenemos, por ejemplo, que un área de lucha muy fuerte de la mujer es el trabajo. Y en el trabajo tenemos una serie de circunstancias que yo más o menos les venía adelantando, se daban ya desde el siglo XIX, y es que la mujer de clase baja trabaja en su casa como ama de casa, pero aparte trabaja fuera de su casa, tanto para aportar y colaborar con el sueldo del marido, o en muchísimos casos porque son mujeres que han sido o abandonadas o viudas y han tenido que hacerse cargo de sus hijos sin ningún tipo de previsión social, porque en ese momento la previsión social en este país no existía. Entonces la mujer que quedaba sola realmente no tenía ayuda económica y tenía que trabajar. Sufría desde siempre y va a seguir sufriendo hasta la actualidad el tema de el pago no era el mismo y el nivel de exigencias que se hacía sobre la mujer era distinto. Otro problema que enfrenta la mujer, que va a ser un problema muy importante, es que se consideraba que sí, estábamos hablando de las clases bajas, trabajaban la mayoría de las mujeres. En lo que hoy sería una clase media, la mujer que trabajaba era la mujer soltera. En el momento en que se casaba, no era bien visto que siguiera trabajando. Y esto llega al punto de que en algunas profesiones directamente se establece en el mismo contrato de trabajo que la mujer no se puede casar, como es en el caso de las maestras. El uso de la palabra señorita para designar a la maestra y señora como término de protocolo y amabilidad, pero no porque estuviera casada, de la señora directora, va a ser un tema que va a acompañar también muchísimo este periodo. Entonces, eso es lo que hace a la parte laboral. La parte civil, nuestro código civil que se dicta, no recuerdo en este momento, pero década del 70, 80 del siglo XIX, que es el código civil que redacta Dalmacio Vélez Sarsfield, no le da a la mujer muchísimos derechos civiles, o sea, no tiene derecho a disponer de sus bienes si no es por la tutela de su padre o después de su marido. No puede decidir qué trabajar,
no puede decidir qué estudiar. Hay toda una serie de situaciones donde la mujer tiene un sistema de tutelado, de cuidado o de atención. En 1926 se va a sancionar la ley que le da a la mujer los derechos civiles, pero bueno, de la ley a poder concretar después eso en la práctica, en lo real de todos los días, va a ser un largo camino. Por eso en esta época vamos a empezar a ver muchas más mujeres que pueden acceder a los estudios, pero no es un cambio de decir, está la ley, ya solucionamos el problema. La ley abre una situación que después lleva muchísimo tiempo poder implementar. Y por el otro lado, una lucha que también va a continuar, que no se va a resolver en este periodo que estamos hablando hoy, va a ser la lucha por los derechos políticos. Si bien Sáenz Peña establece el voto universal, es universal si vos sos hombre, si sos mayor, y después vamos a ver que en la práctica, sobre todo en los periodos de lo que fue la década infame, si tenés una habilidad económica, porque si no, a través del fraude el voto se va a controlar. Bueno, la mujer va a seguir luchando, bueno, hasta 1948 con la implementación del voto femenino, y después hasta la década del 90 con las leyes de cupo, y actualmente con las leyes de paridad. Y también acá tenemos que entender que por más que exista una ley de paridad y puedan ser la misma cantidad de hombres y mujeres en el Congreso, cosa que por ahí después en la práctica vemos que no se logra tan así, en los cargos, en los altos cargos, en las comisiones, la división sigue siendo bastante desigual, lo que nos lleva a que venimos desde estas mujeres que yo ya les hablaba el encuentro pasado, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, luchando porque se les reconozcan derechos y algunos que tendrían ya que estar más que superados. Yo les decía que íbamos a hablar hoy de Alfredo Guido. Alfredo Guido es un rosarino, Rosario en las primeras décadas del siglo XX encuentra una tensión entre modernismos y nacionalismos. También encuentra una tensión entre que Rosario se quiere plantear como una alternativa a Buenos Aires, considerando que Buenos Aires había caído en esta situación de cosmopolitismo, pérdida de estilo, de esta heterogeneidad tan grande. Rosario, para Alfredo Guido, quería representar el interior nativo, la poética, el americanismo, o sea, un alma mucho más autóctona. Guido tiene una estrecha relación con Ricardo Rojas. Tal es así que el hermano de Guido, que es Ángel Guido, que es arquitecto, va a ser el que va a diseñar la casa de Rojas. La casa de Rojas tiene una entrada que es como la casa de Tucumán y después tiene motivos indigenistas adentro. Otra persona que va a formar parte de este grupo, con Guido, se me fue el nombre, perdón, con Rojas, va a ser el arquitecto Noel, que también va a desarrollar todo lo que es un estilo mucho más colonial, que va a volver a las raíces de lo que es el siglo XVIII y principio del siglo XIX, enfrentado al anglicismo o a la influencia francesa e italiana que tuvimos en las décadas del 80. Si ustedes se fijan, hay muchas construcciones de los años 20, 30, que retoman esa estructura colonial. Es más, las construcciones de las viviendas de los barrios, del barrio del Ejército en Córdoba, tienen esta forma, vamos a ver, como una gran entrada y esas entradas como la casa de Tucumán tiene también así, se me fue el nombre ahora, columnas, un frente muy amplio con puertas relativamente chicas. Todo esto tiene que ver con buscar hacia atrás, buscar lo nacional, buscar lo argentino en algo que no era ese universo tan caótico y heterogéneo de la inmigración,
y bueno, de ahí llegamos a este tipo de producciones, pero tampoco es fácil, porque vamos a ver que si bien ellos querían encontrar esta búsqueda con esto nativo, tenían raíces europeizantes muy fuertes. Y vamos a ver cómo esas tensiones juegan en la obra de Guido. De Guido voy a hacer algunas referencias aquí. Vamos a trabajar únicamente la chola desnuda como análisis, pero quería comentar porque Guido fue director de la Escuela de Arte Ernesto de la Cárcova en Buenos Aires y formó parte o sea, el muralismo va a ser un arte también, no me quiero ir demasiado, pero para que nos entendamos. Principio del siglo XX, época de cambio, de revoluciones, de convulsiones, el arte se plantea para qué sirve y vamos a ver que desde México llega una fuerte impronta de pensar el arte saliendo del caballete y retomando esa función de ir a la calle, de ir al pueblo, que tenía, por ejemplo, las iglesias góticas. Las iglesias góticas tenían los vitrales como una forma de alfabetización. Bueno, el muralismo va a ser una forma de arte que va a pretender eso, salir a la calle y hacer una forma de alfabetización. En Argentina va a haber dos grandes corrientes. Una que va a estar relacionada con la izquierda, que no va a tener la oportunidad de hacer grandes obras en el exterior, que van a trabajar en el mural de Siqueiro, va a ser el propio Berni, va a ser Castañino, van a ser artistas que, bueno, van a trabajar en la Galería Pacífico y algunos otros murales, pero que no van a lograr una trascendencia, y va a haber una fuerte tendencia estatal. O sea, artistas que, solventados desde el Estado, realizan este tipo de producciones. Guido va a ser uno de estos, o sea, va a tener una gran cantidad de encargos estatales que se van a ir dando desde la década del 30 hasta la década del 50. Y en estos murales, Guido va a tener un importante aporte en los que son los murales de mosaicismo que se realizan en los subterráneos de Buenos Aires. Hay varias obras que son de Guido. Y por otro lado, también va a tener una importante participación en lo que son los murales de lo que era la Federación Agraria en Rosario, donde él ahí trabaja mucho esta idea de la mezcla entre lo español y lo americano, perdón, entre lo inmigrante, entre lo europeo y lo americano, trabajando siempre con una idea bastante estilística. Él tiene una idea bastante simbolista de la forma de trabajo. De él vamos a analizar para el tema de la representación del cuerpo de la mujer. Si bien el cuerpo de la mujer aparece en muchas de sus obras, como le digo, en estas representaciones de Palas Ateneas, en la Federación Agraria, de la música, de las artes plásticas, que se representan a través del tema de la mujer, de la alegoría personificadas en la mujer. En el cuadro La Chola desnuda, ¿sí? Vamos a ver que es un cuadro de 1924, lo presenta en el Salón de Artes de Buenos Aires y ese gana el premio. Acá hay algunos elementos que son importantes considerar. Por lo que se habla de que él es como que inicia un nacionalismo artístico. En realidad, la obra tiene algunos elementos regionalistas con una fuerte iconografía clásica, bien europeizante. Si nosotros vemos esta mujer, primero parte de como una contradicción. O sea, la chola desnuda. La figura de la chola es una figura que se asocia, sobre todo en esta época, el europeo nunca lo hubiese visto desnuda. O sea, la chola se presenta vestida con todos sus atavíos que son para ella sumamente importantes de su cultura. Por otro lado, esta es una mujer esbelta, alta, delgada, con una piel blanquísima que él
aumenta ese efecto del color de la piel, de la misma manera que, si ustedes se acuerdan, habíamos visto con la obra de Schiaffino o con la obra de la Cárcova, cuando veíamos esos desnudos sobre paños oscuros que aumentaban la claridad de la piel. Bueno, en esta obra él realiza el mismo tratamiento. La coloca en un fondo oscuro con un tono celeste o azules en la piel, lo que amplifica la tonalidad de la piel blanca. Es una mujer evidentemente burguesa, europea, o de ascendencia europea y urbana, que está desnuda, y que el desnudo se parece a lo mejor un poquitito más al de una odalisca. Podemos pensar hasta en un interior de Ingres, o la idea de una maja, las pinturas de las majas desnudas en España. Por otro lado, no es una mujer real, o sea, es una mujer estilizada, es una mujer que presenta una idea de alegoría. Hay una suma de significaciones que él coloca en este cuadro, que tiene, permiso, voy a ver para señalarla, el gorro, los tejidos norteños, una canasta con frutas y las frutas caídas. La postura es sumamente escenográfica, es decir, no se trata de una forma de tratar de representar como los gauchos de Quirós, que Quirós también les armó una escenografía, pero para que parezcan que los gauchos pertenecen a ese lugar. Esta mujer evidentemente no pertenece a ese contexto. Y ahí es donde me parece que hay como un poquito lo que es esa contradicción entre un hombre que quiere hablar de raíces americanas, pero que no tiene esas raíces americanas en su formación cultural. Las tiene que salir a buscar. Y de ahí entonces va a aparecer es un pintor que, vamos a ver, maneja mucho lo decorativo, tanto en este cuadro como en otras pinturas, como las pinturas que yo le decía de los murales, que les recomiendo que busquen. Así que van a encontrar. Esta pintura en particular ha tenido una gran revalorización en los últimos años en Rosario, y es muy común verlas en las muestras, o sea, se utiliza mucho como casi como una cuestión simbólica. Me parece que sí habla de nuevas miradas, pero vuelvo a repetir, tenemos que tener cuidado con las nuevas miradas, porque a veces las cargas de viejas miradas que tienen las nuevas miradas hacen que se pierda lo que realmente se quiere transmitir. Bueno, no sé si queda algo de eso. Si tienen alguna duda, vuelvo a repetir lo que les decía antes, me hacen llegar las consultas o las preguntas. Esta pintura es de 1923. Casi 10 años después vamos a encontrarnos con otra pintura que podría a simple vista parecer como que tiene grandes cercanías, y tienen algunas cercanías conceptuales, pero también tienen grandes diferencias en las decisiones estéticas y formales que ambos artistas van a elegir. Y hay que entender también que hacia finales de la década del 20 suceden una serie de cambios a nivel mundial, como fue la crisis del año 29, que se refleja en el año 30, que acá también se relaciona con el golpe militar, que es el primer golpe militar triunfante de la Argentina del siglo XX, el que tenemos en el 30, que derroca a Irigoyen. Hay a nivel mundial lo que suele llamar como una vuelta al orden. Y en el arte, o sea, después de los movimientos de la guerra, de la Revolución de Octubre, de los movimientos de las vanguardias, hay como de esa mundo agitado y febril de los años locos en adelante, vamos a ver que hay una vuelta al orden, una vuelta a una estructura mucho más clásica, mucho más estática, que en el arte se da por una vuelta a la figuración. ¿Se acuerdan que en las vanguardias se alejan, el cubismo, el fauvismo, el expresionismo se van alejando un poquito de lo que es la figuración, es decir, de una representación claramente reconocible, casi fotográfica, llamémosla para entender de qué hablamos, a formas que son un poco menos
reconocibles. Bueno, ahora hay una vuelta a la figuración, una vuelta al orden, una vuelta al equilibrio, una vuelta a la tradición. ¿Mm? Y es una pintura obviamente mucho más clásica. ¿Qué queremos decir cuando una pintura es clásica? Es una pintura que es simétrica, estática, ordenada, que trata de mostrar mucho. Y vamos a ver mucho de esa obra en el próximo encuentro, cuando analicemos algo de Spilimbergo y de Berni. Y vamos a ver ahora en esta obra de Centurión, que es una obra porque pone otra vez en juego este tema de cómo representamos la mujer real, qué es el concepto de belleza. Y entonces, esta obra que es La Venus Criolla, que obtuvo el Gran Premio Nacional de 1935, es una obra que es paradigmática del arte argentino. La modelo de esta obra era una modelo modelo vivo que utilizaban mucho los artistas de ese periodo y que falleció ahora 2 o 3 años atrás. Una señora muy grande, con una gran claridad en un montón de planteos, una mujer bastante interesante. Es una mujer morena, real, les decía, que tienen algunos temas en común con Guido, pero también tienen diferencias. La mujer de Guido era una alegoría, había un relato atrás, se le pone una escenografía para contar una historia. Esta es una mujer en el estudio del pintor, con un paño atrás, que es lo que encontraríamos en cualquier estudio de pintor que está realizando un desnudo. Es una mujer más bien dócil, con la mirada, a diferencia de la mujer de Guido, que es una mujer que interpela, que se acerca más al concepto por ahí de femme fatale de principios de los años 20. Es una mujer como más dócil, más tranquila, no hay ese desafío en la mirada. Sí hay una carnalidad muy clara, hay el tema de la postura del cuerpo, de la pierna, esa pierna, ¿no? El peso de esa pierna es realmente de una gran belleza, más allá de que por ahí no sé si sea tan realista. Por eso digo a veces lo realista, como la pierna de la criada de Sibori, que es imponente, pero que si nos ponemos a ver, no es exactamente como sería en la realidad, pero esa forma, eso es lo que nos permite la pintura, de salir de lo netamente figurativo para poner énfasis en algunas imágenes. Es un cuerpo macizo, una cadera ancha, carnal, y tiene una característica que, si bien no es la primera vez que se pinta, sí es la primera vez que se pinta en el arte argentino con total claridad, que es el bello público. Los cuadros anteriores, hemos visto algunos desnudos donde está apenas sugerido un sombreado de vello público. En este caso, el vello se pinta y se reconoce. ¿Qué pasa con esta obra y la crítica? O sea, imaginémonos esta obra en el tiempo que Sibori presenta a su criada. Habría sido un escándalo. Era ese modelo donde todo esto había que invisibilizarlo, no existía. Pero ahora son nuevos tiempos, el Estado mismo quiere imponer esta idea de lo americano, de nuestros orígenes, y esta obra recibe una crítica muy buena. La Nación habla de una notoria calidad y la importancia de su contenido vernáculo, y la prensa habla casi de la mujer como un animal primitivo que transunta lujuriosamente la fuerza de la naturaleza tropical. Los ratones del señor crítico de la prensa serían muy interesantes, pero tiene que ver con los ratones que tenían todos los que veían la obra, más allá de que la dijeran o no, y hablamos del carácter fuertemente erótico que tiene siempre la representación del desnudo de la mujer. Centurión titula este cuadro Venus Criolla, y hay ahí todo
posicionamiento, una postura ideológica sobre el concepto de belleza, sobre el concepto de qué somos, dónde estamos parados. Por eso les digo que se entronca con la tradición de la chola, pero en este caso se le saca, por ejemplo, el carácter narrativo. La chola tiene toda esa escenificación que esta obra no tiene, y esta obra lo que tiene es una fuerte carnalidad. Es una obra muy, como ustedes ven, muy clásica, muy centrada, casi sin dinamismo, esta vuelta al orden, que va a ser muy característica del arte de los años 30 y 40, y que después vamos a profundizar. Bueno, esto con respecto a la pintura. Hoy lo que vamos a ver de pintura. Ahora nos vamos a ir a otro terreno del arte. Si bien ya nos hemos acercado o hemos hecho una llegada sobre el tema de poder pensar el arte con un sentido social, sacar el arte a la calle, ya sea con un sentido revolucionario o con un sentido de esta imagen del americanismo que va a caracterizar la obra de Guido, es reivindicar el sentido social del arte. En los años 20 hubo una serie de artistas que se llamaban artistas del pueblo, que pusieron en esta reivindicación del arte su eje principal. Como les decíamos después del centenario, pero ya en el centenario, las tensiones se habían hecho muy fuertes, ¿sí? Bueno, ¿qué eran esas tensiones? Tal es así que no sé si ustedes saben que si vemos, leemos sobre la historia de los festejos del centenario, que vinieron figuras europeas, que hubo ópera, que hubo desfiles, todos esos actos se hicieron bajo estado de sitio, por la fuerza de las manifestaciones obreras que había en esa época y las tensiones que se daban. Es decir, Argentina se esforzaba por dar una imagen de orden que no necesariamente representaba el estado interior del país, sino todo lo contrario. Bueno, estos artistas que yo les decía, los artistas del pueblo, vamos a ver que hay con distintas técnicas, pero reivindican muchísimo un ser fundamental, a mi modo de ver, hasta el surgimiento de la computadora, que es el grabado. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, si nosotros queremos hacer conocer una idea, yo me siento acá, ustedes me escuchan de aquel lado, es relativamente sencillo, se requiere un teléfono, una conexión de internet y se puede hacer. La impresora o la fotocopiadora, digamos, el primer paso fue la fotocopiadora, que permitió la reproducción de una imagen en muchas cantidades. Antes de eso, la reproducción de imagen era un proceso sumamente complejo y sumamente caro. Si nosotros pensamos en una imprenta, los que han tenido oportunidad de visitar un diario en esas épocas, cuando yo era chica, hace muchísimos años, y veíamos lo que implicaba el funcionamiento de esa prensa, era algo sumamente costoso. El grabado permitía reproducir de una manera mucho más sencilla y a menor costo. Entonces, para muchos de los artistas de este periodo, el grabado era un arma revolucionaria, era un arma de planteo de lucha. Y tal es así que yo acá puse un texto de Becker que me pareció interesante porque hay algo más que caracteriza el trabajo de estos artistas y el de Facio de Becker, que es el que vamos a analizar en particular, que es la necesidad de producir una reflexión sobre su hacer. Y entonces él decía, no hay gran artista que no haya llegado al grabado para confiarle sus impresiones más íntimas, sus rebeldías más estranguladas. El grabado significa entonces una puerta de escape, una salida hacia la libertad. El sistema de producción artística, si no, seguía la misma línea de siempre y siguiendo las líneas de las clases dominantes. A corto, seguía el tema de la imagen de la burguesía. Bueno, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Hay algo que permita que trabajemos de manera revolucionaria?
Y ahí él dice, creemos que sí. Y ese algo es el grabado. El grabado es la anticipación de la pintura mural. A nuestro juicio, la forma más adecuada para la plástica de masas. Es todo tiempo sin disputa, el refugio de los artistas rebeldes, a quienes amenazaba constantemente reducir o aplastar el medio. Participa en cierta manera de la literatura de agitación, de la música de las barricadas y del panfleto revolucionario. Entonces, esta importancia del grabado que va a ser característico de la obra de Bécquer y de los otros artistas del pueblo, creo que es importante que reflexionemos porque, vuelvo a repetir, cómo llegamos a otro, cómo le mostramos al señor que está saliendo, va a trabajar en la fábrica, cuando la fábrica de trabajo no era de 8 horas, cómo llegamos a esa persona. Y la imagen es una forma de llegar. Y el grabado es una forma de que esa imagen se produzca de una manera económica. El otro gran medio que utilizan los artistas de este periodo van a ser la prensa a través de, por ejemplo, el trabajo en los folletos o las revistas. En esta época va a haber 3 grandes grupos de revistas. Nosotros hasta ahora casi no hemos rozado un poquitito lo que fueron las vanguardias modernistas argentinas. A modo personal, porque tengo cierta distancia con estos movimientos, sí vimos a Butero, pero por ahí a lo mejor podríamos planteárnoslo más adelante como otro tema para analizar en concreto si a alguien le interesa, pero bueno. Pero las vanguardias tuvieron una fuerte producción teórica y estaban asociadas a las élites burguesas de nuestro país. O sea, los artistas de vanguardia van a pertenecer a las clases altas de nuestro país. Por otro lado, va a haber medios de difusión masivos. Por ejemplo, la revista Prensa sacó durante 2 o 3 años un suplemento de literatura que tenía unas ilustraciones a color muy interesantes en el manejo de poder utilizar color, que también es una técnica más cara. Y por otro lado, son muchísimos las revistas o impresiones que saca la izquierda. Hay una gran cantidad de revistas de circulación, a lo mejor mucho menor, pero sumamente interesante a la hora de ver la obra, sobre todo estos artistas del pueblo. Ahí vamos a ver Belloc, vamos a ver, bueno, Facio Bécquer. Ellos trataban de pensar en un arte que fuera comprendido por todos. Y eso hacía que por ahí se simplificaran las imágenes. En el caso de Facio Bécquer, hay algo que es maravilloso y es su capacidad de observación. Si nosotros vemos las obras de Facio, vamos a ver que él encuentra lo particular de cada uno y lo hace durante casi hasta la década del 30, que cambia de técnica, a través de las técnicas de Aguafuerte. Y ahí vamos a ver la relación con otro artista, que es con Art. El libro de Art se llama Aguafuerte es porteña. O sea, hay una relación en esto que implica el aguafuerte, que da el aguafuerte, que le permite a Facio Bécquer representar al obrero, al pobre, al marginado, al que vive en el conventillo, al que vive en las villas que se empiezan a formar en esta época, porque las villas de Buenos Aires empiezan en la década del 30. Y que esta capacidad de observación y representación enraiza en el trabajo de Bécquer, sin lugar a duda, en la de otros grandes grabadores como el caso de Rembrandt o como el caso de Goya, que son también sumamente grandes observadores de la realidad, y tanto Rembrandt como Goya realizan en el grabado temáticas que no hacen en su pintura por motivos económicos. Uno tiene que vivir, recordemos siempre. Facio Bécquer vivía, él trabajaba, aparte de publicar, logró en un momento imponerse en las publicaciones, trabajaba en la casa de remates Bullrich. Y eso le permitía tener cierto manejo económico y tener cierta libertad de trabajo. Él tenía raíces burguesas, pero las desconocía y se reconocía como trabajador o como clase proletaria. Y me parece que el otro día yo les hablaba de la figura de Tibón de Liviano y yo les decía que es una figura realmente interesante,
que ha quedado como por fuera del relato oficial, Facio de Becker ha tenido la suerte que en algunos periodos de nuestra historia, allá por la década del 60, porque muere joven, muere en 1935, lograra cierto reconocimiento, y creo que por eso nos han llegado hasta hoy sus grabados, si bien van a ver que van a encontrarse con el mismo problema que para ver la obra de Tibón de Livián. Es mucho más difícil encontrar imágenes de buena calidad. Hace muchos años el Centro Editor de América Latina había sacado una serie sobre grabadores argentinos y hay un ejemplar dedicado a Facio. Creo que en internet se consigue, por ahí si lo pueden buscar. Y, y bueno, les voy a mostrar la obra que he seleccionado, que se llama Calle Corrientes. Entiendo que es una obra que para la forma de ver que tenemos en este momento se hace muy difícil, pero les recomiendo, al final de la clase van a ver una nota con los vínculos, van a ver que le puse las otras obras y de Facio Becker puse varias, de todas maneras busquen. Es muy fuerte su obra, es muy dinámica, y si bien tiene un fuerte compromiso político en la década del 30, que lo podría hacer llegar a cierta vuelta al orden desde el punto de lo que sería el realismo socialista, Facio Becker mantiene siempre una forma de trabajo muy particular, con diagonales muy fuertes, con fragmentos, con partes, partidos, Él relata o nos cuenta de la ciudad que escapa al relato triunfal oficial, ¿no es cierto? Entonces él va haciendo todo ese relato. Esta obra, la técnica es litografía. Él en un momento, debido a que el aguafuerte se trabaja con ácidos que realmente son muy fuertes, termina afectándole la vista y él recurre a la litografía, que es el grabado en piedra, para este tipo de trabajos. Es más, la prensa que él usa es la de Pío Colivadino, que es otro artista muy importante. Él le compra la prensa a Pío Colivadino para hacer litografías. Vemos acá una mujer, una prostituta, en una posición descarnada, casi como descuajeringada, diría. El término no es muy técnico. Como forzada en la pose para estar ahí, y detrás un montón de pequeños detalles que hacen a la historia de una noche en Calle Corrientes. Acá la mujer no es vista como un objeto. Evidentemente, no dudo de que haya alguien al que le pueda resultar erótico, porque cualquier objeto le puede resultar erótico a cualquier persona, pero la mujer que representa a Facio de Becker no es un tema de representar un cuerpo, sino de representar una situación social. Él lo que hace a través de esta imagen es plantear un problema social, una problemática social. Entonces vamos a ver los carteles luminosos, vamos a ver máscaras, vamos a ver todo eso que oculta la calle Corrientes, y bueno, vamos a ver que la obra de Facio se acerca, yo les decía, a los grandes grabadores, pero por otro lado se acerca también muchísimo a los expresionistas alemanes, Otto Dix, Gross, Kirchner. Tiene esa impronta y esa fuerte de ellos, y también cierto manejo de la ironía. Si vemos la biografía de Facio, ellos con el grupo de los artistas del pueblo desarrollaron todo un trabajo que es sumamente interesante y también sumamente divertido. Se divertían con lo que hacían, tenían una actitud performática. Por ejemplo, en un momento compraron una lechería y se dedicaban a hacer caramelos y repartían caramelos en el barrio, como un acto que hace mucho pensar en las performances de los años 60. O sea, ellos no consideraban eso un acto artístico, pero sin lugar a dudas tenía mucho de performático, tenía mucho que ver porque unía lo que era su prédica ideológica, su producción artística
vivenciar, el pensar, el hacer, la praxis como algo constante, como un hacer constante. Facio tiene una línea mucho más anarquista en los primeros años y en la década del 30 tiende a una militancia mucho más cercana del comunismo. Ahí hay sus obras como Bandera y la de la Internacional, que es un trabajo sobre zinc, sobre chapa de zinc, que le estaba realizando en el momento que muere. Muere a los 35 años de un ataque cardíaco y es uno de los grandes, grandes grabadores. Por ejemplo, ¿dónde exponían? Porque sí, yo les hablaba de la prensa, como que él iba, lo contrataban, ha trabajado en muchas publicaciones o en otras que trabajaban, que eran a honores. Se dedicó al teatro también, trabajó con el grupo de teatro independiente en los años 20, a principios de los 30. ¿Dónde exponía? Exponían, por ejemplo, a la salida de una fábrica. Ponían todos los grabados a la salida de la fábrica, en los sindicatos, en las bibliotecas populares. Eh, por ahí iba su recorrido. Sí ha expuesto en salones, sí ha tenido un gran reconocimiento, pero el trabajo va por otro lado. Bueno, espero que les haya interesado, espero que busquen la obra, todas, pero las de Facio y Becker fundamentalmente, porque realmente es sumamente interesante. No sé si hay alguna pregunta. Eh, sí, no, acá comentaban el tema de que la Venus criolla fue la Coca Sarli del momento. En un Claro, momento. bueno, pero tiene justamente mucho de los elementos que después va a representar Isabel Sarli, sin lugar a duda, un personaje sumamente interesante y que del cual conocemos poco porque fue una mujer muy empoderada. A pesar de la imagen que tenemos de ella, es una mujer sumamente empoderada. La Venus Criollo era una mujer real, con carne, a diferencia de los cuadros que teníamos al momento. Hay otra cosa, bueno, ahora me comentás si hay algo más para... Sí, sí, dale. Dentro de la lista de la nota agregué, que no tiene nada que ver con este tema, una dirección para visitar por dentro de la casa de Monet, que vimos en charlas pasadas, habíamos hablado de él, así que si pueden hacerla, disfrútenla también porque es interesante. Yo, porque ustedes van a decir, ¿por qué puso eso ahí? Bueno, porque es... Bueno, si acá también nos están contando gente que va buscando a los artistas en el momento, como es Mail nos dice que puso Facio en Google y que no aparece mucho. Becker, H-E-B alta, Q-E-U-E-R. Sí, y así todo vuelvo a repetir. Fue una artista que tuvo cierto reconocimiento en la década del 60, sí, es B alta, H-E-B alta E-Q-U-E-R. El nombre era Guillermo Facio E. Becker. Les decía que cómo llega o cómo hacemos que un artista llegue y sea conocido es también una historia paralela. La obra de Facio casi estaba perdida cuando en la década del 60 se comienza a recuperar su mujer, se había vuelto a casar, pero había conservado el material, lo dona, ese material hay que ponerlo en condiciones, porque las placas de grabado si no se usan juntan no, porque hay toda una serie de cosas que hace difícil la conservación, pero les recomiendo que vale la pena y bueno, yo algunos puse. También hay muy poca obra en el Museo Nacional, como suele pasar en estas cosas. Va a ser un artista maravilloso que es ay, se me fue Carpani, que va también a colaborar muchísimo en la resignificación de la obra de Becker en los 60. ¿Alguna cosa más? Sí, acá consultaban, pero a Sí, modo el tema de, porque dijiste que el tema de los caramelos era como un trabajo performático sí. y preguntaban así como qué es una performance. Bueno, una performance es una forma de pensar a partir de la década del 60 se pensó ya no el arte como la obra, el grabado, la pintura, sino como la acción. Entonces, si ellos hubiesen hecho estas acciones u otras donde se disfrazaban y el barrio, salían al barrio, en los años 60 en lugar de los años 20, se hubiese considerado ya arte eso también. Es el nombre. Yo creo que
la obra que uno va realizando tiene mucho que ver con las construcciones que uno va haciendo. Y entonces, por eso hago referencia a esto que era como un hacer. Ellos hacían desfiles, se disfrazaban. Uno ve la obra y la obra es como por ahí hasta muy lúgubre, pero ellos representaban esa realidad, pero al mismo tiempo vivían y se comunicaban y vivían en los barrios populares, porque el arte argentino tuvo mucho de ubicarse por clase social. Si bien por ahí ellos querían exponer y eso siempre existía, criticaban bastante el arte de... Ah, y también dentro de las notas hay un enlace a un libro de Facio Becker que hay sobre las reflexiones y críticas que él hace. No, y bueno, recuerden que, como dijo Ana al principio, pueden, si después tienen dudas, preguntar tranquilamente, vamos a ir respondiendo y bueno. Un tema también que quería, bueno, después de la clase que viene, vamos a tener un interregno cortito, esperemos, y que creo que no va a haber clases de arte, no sé. Y después estamos preparando, pero con una modalidad distinta, más un conversatorio con Guillermo Poggioli sobre el barroco. Vamos a ver cómo le damos forma. Acá mandan saludos, dicen, quiero decirlo, siempre muy interesante la propuesta de los jueves, así que este interludio que vos decís va a ser un poco triste, pero bueno. Bueno, esperemos que sea bien cortito y podamos retomar. Y bueno, agradezco a todos los que acompañan, realmente es un gusto que me den esta oportunidad de poder contar estas cosas que son interesantes. Hay mucho material, mucho material. Hay material hoy en día que se consigue sobre estos autores. Hace 15 años atrás era casi imposible encontrar en internet o en las bibliotecas material. Por suerte hoy hay todo un trabajo que se está haciendo de monografía sobre el tema, que se ha ido haciendo en los últimos años, y sobre el tema de la representación de la mujer que empieza a ser interesante, era un terreno sin explorar. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos el jueves que viene.